Lick, esta práctica, ¿cuándo la vamos a entregar? La otra semana, si no me equivoco, tienen, ¿cómo se llama? Eh, Examen. examen, sí. Voy a dejar la entrega para un poco después, para que no se vea afectado con el examen. Voy a ponerlo tal vez para el lunes o para el martes, para que así ustedes tengan más tiempo de poder estudiar. Entonces voy a modificar la fecha, porque usualmente las fechas de entrega, según por órdenes del coordinador del laboratorio, sería el 16. Entonces la voy a poner tal vez un lunes 19 o martes 20, para que así les dé más tiempo a ustedes de estudiar y de poder priorizar esos exámenes de parcial. Porque me imagino que la otra semana, fijo, tienen ecuaciones diferenciales el día sábado, ha de tener estadística o prora o alguna otra clase general que ustedes lleven o clase propia de la facultad. Entonces ahí me dicen qué día les parece mejor, si un lunes 19 o un martes 20 para poder hacer la entrega del reporte de laboratorio. Ahí me escriben al grupo de Telegram, ahí llega un consenso entre ustedes y me dicen qué fecha les parecería mejor para la entrega del reporte. O si se ven muy afectados, pues dar la semana completa, el jueves 22 y viernes 23, dar 2 semanas. Ahí ustedes llegan a un consenso para la entrega de esta práctica. Bien, entonces la práctica que vamos a tener hoy es la única práctica de todas las que vamos a realizar, la cual no tiene esa modalidad real, entre comillas. En este caso vamos a trabajar con práctica de gases ideales, igual que la práctica número 2, en la cual se trabajó mediante un cuestionario dentro del campus virtual. De esa misma forma se va a trabajar lo que es esta práctica número 4, en la cual nosotros vamos a tener un tipo cuestionario dentro del campus virtual. Aquí, como ustedes pueden visualizar, ya se encuentra la actividad dentro del campus. Solo me falta agregar las fechas de la actividad, que la pueden modificar para darles más tiempo a ustedes que estudien para sus clases y no vean afectados sus exámenes por la entrega del reporte. Entonces ahí puede dar más tiempo, tomando en consideración eso. Igual, la prueba de laboratorio, recuerden que esto que estaría aquí sería la prueba. Esto va a estar habilitado hasta el día que nos toque la quinta práctica de laboratorio. Como comenté, la próxima semana no hay práctica de laboratorio y nos estaríamos viendo o la semana del 19 o la semana del 26 para la quinta práctica de laboratorio. No estoy muy bien, no estoy muy seguro cómo está la distribución aún, pero estaría entre estas dos fechas. Entonces, como tal, aquí ya está habilitada la actividad tipo cuestionario, donde ustedes pueden ingresar, que es esta, sección 0905, para poder empezar a trabajar lo que es el reporte de laboratorio. Eh, la práctica número 2, no pude conseguir como tal un documento PDF que a ustedes les pudiera facilitar como tal la redacción. Para esta práctica sí está una guía ya como tal. Este es el documento PDF que voy a juntar al campus virtual. Técnicamente lo mismo que está en este documento PDF es exactamente lo mismo que ustedes van a encontrar aquí en esta actividad tipo cuestionario. Entonces este documento lo voy a compartir para que ustedes tengan una mayor facilidad al momento de la redacción del reporte. Entonces, para esta práctica vamos a trabajar mediante un simulador virtual. Les voy a enseñar cómo emplearlo. Realmente es bastante sencillo. Lo único complicado de esta práctica es que es bastante larga en cuestión de cálculo. Hay que hacer dos regresiones lineales para esta práctica de laboratorio. Es lo único complicado o mejor dicho, de dificultad que se va a presentar para esta práctica número 4. Y es la única que vamos a realizar mediante esta modalidad de un simulador virtual. La práctica 5 y 6 ya están desarrolladas mediante una práctica real. Entonces, esta es la única práctica la cual es similar a la que se ha venido trabajando en los anteriores periodos de laboratorio. Entonces, como objetivo para esta práctica vamos a tener tres. Supongo que a estas alturas ya ustedes ya vieron el capítulo 18 del libro de texto, donde comentaba acerca de los gases ideales. Entonces, nosotros vamos a tomar esa teoría, la cual ustedes ya vieron en sus secciones teóricas de clase, acerca de lo que es gases ideales. Más que todo para poder
trabajar con la ecuación de los gases ideales, poder conocer cuáles son las variables termodinámicas que influyen dentro de la ecuación y poder comprender las leyes que se encuentran presentes ahí. Entonces, esos son los objetivos que nosotros vamos a desarrollar en esta práctica. El primero va a ser observar el comportamiento de los gases en dos configuraciones. Aquí vamos a tener dos regresiones lineales que hacer, una por cada configuración, en la cual la primera va a ser manteniendo un volumen constante y la segunda va a ser manteniendo una temperatura constante. Eso van a ser las dos configuraciones que nosotros vamos a tener. Como segundo punto va a ser comprender las leyes de Charles, Gay-Lussac, Boyle y su relación con la ecuación de estado de los gases ideales. Más que todo, de aquí, de la primer objetivo, se va a derivar más que todo una conclusión en la cual ustedes pueden determinar cuál de las dos configuraciones, ya sea volumen o temperatura constante, resultó más favorable para la obtención del valor de R. Bueno, está aquí planteado en el tercer objetivo, pero les comento, del primer objetivo, ustedes pueden concluir cuál de los dos modelos resultó más exacto y a su vez con cuál se obtuvo un mejor valor y por qué. El segundo punto, aquí mencionamos tres leyes. Yo siempre digo que falta aquí una ley, que es la ley de Avogadro. Se encuentra intrínsecamente dentro de la ecuación de estado de los gases ideales. Ya lo vamos a ver, se representa mediante la cantidad de materia, esa ley de Avogadro. Pero como trabajo para ustedes, parte de análisis cualitativo, va a ser poder emparejar estas leyes con la configuración que nosotros tenemos aquí. ¿Cuáles esas configuraciones aquí presentes? Está enlazada con estas leyes aquí descritas. Por último, y es el objetivo del ajuste lineal que vamos a hacer, es esto que está aquí. Calcular la constante universal de los gases, R, y compararla con el valor teórico aceptado. Yo como tal les voy a brindar este valor teórico para poder hacer el desarrollo de los cálculos de porcentaje de exactitud y del gráfico de discrepancia. Dado que tenemos un valor teórico de referencia, eso a Listo. nosotros, sí, Ya. díganme, Está compartiendo pantalla. No, sí, no, es que no me sale. permite, voy a volver a compartir la pantalla. Ahora, No, pero creo que solo soy yo porque nadie más dice. Yo sí veo. creo que aquí abajo, donde estoy hablando, tendría que aparecer como la pantallita. Creo que sería como darle doble clic. Aquí, por aquí tendría que aparecer donde aparecen los participantes, tendría que aparecer en miniatura la pantalla para poder activar la vista completa. No me sale, me voy a salir y voy a entrar de nuevo. Disculpe, siga con la clase. No, está bien, me confirma si logra solucionar. Entonces, estos son los tres objetivos que tenemos. Vamos a explicar la guía, pero directamente de la actividad. Creo que va a ser mejor para el desarrollo hacerlo directamente aquí del cuestionario. Como siempre, voy a dar un pequeño prefacio teórico, simplemente las ideas más importantes sobre las cuales nosotros tenemos que abordar y comprender acerca de la teoría de gases ideales y cómo esto va a influir en el desarrollo experimental que nosotros vamos a tener a través del simulador. Entonces, vamos a retornar aquí cuando estemos trabajando ya con la guía y por último explicarles cómo vamos a hacer las mediciones. A su vez, aquí les traigo unas muestras de una plantilla de regresión lineal y un gráfico de discrepancia para que ustedes puedan observar cuáles son los resultados que deberían que obtener. Entonces, vamos a dar inicio aquí con un pequeño prefacio teórico. Vamos a hablar práctica número 4, la cual está relacionada con gases ideales. Entonces vamos a partir de la siguiente prefacio. Vamos a empezar comentando un poco acerca de esta teoría de gases ideales, solo comentándoles que esto que está aquí, más que todo solo es un método teórico, ya lo vamos a ver, que nos sirve como aproximación como tal, para que nosotros podamos aproximar un gas real. Nosotros utilizamos esta metodología de gases ideales.
vamos a ver que como tal los gases reales son más complejos de lo que parece, dado que existen ciertas interacciones y fuerzas ahí que nosotros vamos a despreciar por motivos más que todo académicos y por el hecho de la temática que se está abordando, dado que es un curso introductorio aún de física, no conlleva tanto formalismo en el estudio. Entonces, dado que es difícil describir de forma exacta un gas real, se creó el concepto de gas ideal como una aproximación que nos ayuda a modelar y predecir el comportamiento de los gases reales. Entonces, la premisa con la que se parte es el hecho de que, como tal, el gas ideal simplemente es una aproximación que modela un gas real para poder predecir su comportamiento. Pero el hecho de ser una aproximación quiere decir que se toman en cuenta ciertos aspectos y al momento de modelar, más que todo estos gases reales que nosotros tenemos presentes en la naturaleza, se comportan como gases ideales bajo ciertas condiciones. Y bajo esas ciertas condiciones que nosotros vamos a ver ahorita en el desarrollo teórico, es que nosotros logramos aproximarlo. Pero este es un punto importante, eh, este hecho que está aquí, que son difíciles de describir. Imagínense ustedes que tengan un sistema de fuerza, por decirlo así, un planteamiento de ley de Newton, donde ustedes tengan sobre un sistema que unas 10 o 8 fuerzas, las cuales sean demasiado extensas el sistema de ecuaciones, algo así podríamos describir lo que sucede en un gas real. Hay bastantes interacciones o fuerzas, las cuales suceden a nivel macroscópico, que se dan entre las moléculas, las que se dan entre los átomos como tal. Entonces, el desarrollo o un modelo para poder trabajarlo formalmente es bastante riguroso, es bastante extenso. Entonces, por eso se priorizó a generar un modelo, esto que está aquí, un modelo teórico que me permitiera con mayor facilidad poder describir un gas real. Pero para lograr eso se tienen que cumplir ciertas condiciones. Entonces, un gas ideal simplemente es una aproximación de un gas real que bajo ciertas condiciones nosotros lo podemos modelar y nos va a servir para predecir el comportamiento de los gases reales, al menos para hacernos una idea de cómo podrían llegar a comportarse. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un gas ideal en sí? Bueno, se denomina gas ideal, se denomina gases ideales a un gas hipotético, o sea, no es real, o teórico, es decir, imaginario, es un gas imaginario, que estaría compuesto por partículas que se desplazan aleatoriamente y sin interactuar entre sí. Eso es lo que nosotros tenemos, a grosso modo, como una definición de lo que es un gas ideal. Entonces, un gas ideal es un gas hipotético, teórico, es decir, que es un gas imaginario, no existe como tal en la naturaleza. Recordemos que simplemente es un modelo teórico que estaría compuesto por partículas que se desplazan aleatoriamente y sin interactuar entre sí. De esto solo voy a recalcar este punto, nos va a servir, y esto es lo que yo les comentaba, este tipo de interacciones que se dan para poder ilustrarlo y que quede un poco más claro ese punto de ahí. Me voy a recurrir al simulador, que lo van a encontrar en el PDF, en el área de recursos. Voy a copiar este link en el navegador. Entonces, aquí voy a explicar un poco más a detalle esto en las mediciones. Voy a introducir cierto número de partículas. Digamos que estas partículas que acabo de introducir es lo que compone el gas como tal, el cual está encerrado dentro de este recipiente. Y como comentaba, las partículas como tal se desplazan de manera aleatoria, el comportamiento que ellas tienen. Y aquí hace una referencia. Dice que no interactúan entre sí. Entonces aquí vale la pena recalcar algo. Si ustedes pueden ver en pantalla, sí se ve como tal eh,
en este caso, disculpen, ustedes pueden ver que hay una interacción entre las partículas como tal. Se dan lo que son colisiones entre las partículas y las paredes del recipiente. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con estas partículas? Con estas interacciones, mejor dicho. Esto es lo que yo les decía, que es el motivo por el cual es difícil describir de forma exacta un gas real, dado que en esas interacciones como tal entran en juego lo que son fuerzas intermoleculares, fuerzas electrostáticas y otras fuerzas, las cuales están ahí presentes, las cuales nosotros, dado que este es un modelo, más que todo para simplificar y poderlo realizar de una manera más sencilla, nosotros despreciamos ese tipo de interacciones presentes entre las partículas y lo único que tomamos solo son las colisiones entre las partículas, pero despreciamos las otras interacciones que acabo de comentar, esas fuerzas intermoleculares que aparecen como puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, fuerzas de interacción electrostática, que ustedes la van a ver en la tercera unidad. Entonces todo eso lo despreciamos que tengan carga como tal las partículas que están aquí. Entonces empezamos a despreciar eso y las modelamos de una forma más sencilla, como esto que está aquí, que son estas partículas puntuales, las cuales hasta despreciamos su volumen como tal. Entonces, eso es un punto muy importante para el análisis que va a conllevar esto. Y el otro punto, solo lo voy a comentar, realmente no es de interés para el curso de Física General 2, aunque ustedes yo creo que ya lo pudieron ver cuando en el capítulo 18 hablaban de aquellas velocidades promedios, es que debido a que el movimiento es aleatorio, uno no es que pueda determinar de una manera precisa cuál es la posición de cada una de estas partículas. Dado que es aleatorio, tenemos varias partículas, entonces lo que se trabaja aquí son con densidades de probabilidad para que uno pueda determinar cuál es el punto donde se puede encontrar más probable esa partícula como tal. Hay un poco más de análisis, si a alguien le interesa o quiere profundizar, yo le invito a que pueda leer un poco más acerca de esta teoría cinética del ocaso. Muy bonito, realmente. Entonces, priorizando en el laboratorio, y regresando aquí, simplemente quería comentar esto de las interacciones entre ellas. Más que todo solo porque vamos a tener presente lo que son las colisiones entre las partículas y las paredes del recipiente y las partículas. Ya vamos a ver qué importancia tiene este recipiente en la ecuación del gas ideal. Entonces, bien, en sí es un gas hipotético que considera los siguientes factores. Vamos a ver aquí. Como primer punto, eh, está formado por partículas puntuales sin efectos electromagnéticos. Esto lo van a ver ustedes en la última unidad de Física General 2, más que todos los efectos electrostáticos. Ya los fenómenos magnéticos queda para la asignatura de 415, para los que estudien física, astrofísica o ingeniería eléctrica aquí. En 415 lo van a ver más a profundidad, los efectos electromagnéticos. Como otro punto, tenemos las colisiones entre las moléculas o las moléculas y las paredes del recipiente son de tipo elástico. Y si ustedes recuerdan del curso de Física General 100, cuando nosotros hablábamos de una colisión elástica, nos referíamos a que se conserva el momento y la energía cinética. Y esto es muy importante, dado que aquí hacemos referencia a que tenemos un choque de tipo elástico y como podemos ver, se cumple el principio de conservación de la energía, dado que nosotros vamos a conservar esa energía cinética que aparece aquí. Y esa energía cinética, tal como lo vimos en la práctica anterior, cuando les comentaba acerca de cómo se daba el fenómeno de expansión térmica, algo similar va a suceder aquí con respecto al aumento de temperatura, dado que vamos a tener un cambio de temperatura, va a aparecer presente una energía calorífica, la cual se va a transformar en una energía cinética
para las partículas que están aquí presentes en el recipiente. Esto es un termostato, va a servir para que yo pueda manipular o variar lo que es la temperatura dentro del recipiente. Y si ustedes pueden observar, a medida yo introduzco o aumento la temperatura dentro del sistema, pueden ver que las partículas empiezan a moverse con una mayor velocidad. Eso debido a que esa energía cinética como tal, esa energía calorífica se transforma en energía cinética para las partículas que componen el gas como tal y como ustedes lo pueden apreciar, cómo es el comportamiento que tienen, un comportamiento caótico. Más que todo en esta rama de la física, de la termodinámica, se trabaja bastante con teoría de probabilidad, dado este comportamiento errático que tenemos. Entonces, bien, ese es otro punto que quería comentar. Solo son aspectos teóricos para que podamos entender el fenómeno. Como tercer punto, tenemos la energía cinética. Bueno, tal y como les comentaba, la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura o al cambio de temperatura, vamos a poner, al cambio de temperatura. Como cuarto punto, los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico y está a presión y temperatura ambiente. Eso es muy importante. Aquí está lo que yo les comentaba. La mayoría de gases que se encuentran en la naturaleza, gases reales, se pueden aproximar a un gas ideal cuando se encuentran bajo estas condiciones. Y más que todo esto que está aquí, que es a presión y temperatura ambiente. Recordemos que presión ambiente, estamos hablando de una atmósfera. Temperatura ambiente, tal vez entre un rango de 22 a 26 grados, nosotros podríamos hablar de una temperatura ambiente. Tal vez esto, no tanto. Eh, y como último punto es esto que está aquí. Las moléculas de un gas ideal en sí mismas no ocupan volumen alguno. Y eso es muy importante. Esto que acabo de comentar aquí es relativamente importante y lo vamos a apreciar aquí. Si ustedes pueden ver, aquí yo tengo partículas. Vemos que esas partículas son las que componen un gas. Voy a utilizar esto mejor para ilustrar. Imagínense que todo esto que tengo aquí son las partículas que componen un gas y esto que está aquí, que es esta forma amorfa que se encuentra aquí en la pantalla, todo esto que está aquí es el gas. Esta es la forma que tiene el gas, esta forma que está aquí toda amorfa. Entonces, imagínense ustedes tratar de calcular el volumen de un gas teniendo esta forma. Van ustedes tratar de calcular el volumen, sería algo tedioso, si no digamos eh, técnicamente difícil, bueno, difícil, completamente complejo, tratar de nosotros poder calcular cuál sería el volumen como tal de un gas que comprende esta forma. Entonces, por eso es que aquí se comenta lo siguiente, y lo voy a recalcar, las moléculas de un gas ideal en sí mismas no ocupan volumen alguno. Y ustedes preguntan, bueno, ¿qué hace referencia esto que acabo de poner aquí? Y es que hace referencia a este hecho que dada la forma amorfa que puede tener un gas, ustedes pueden ver tal vez exhibiendo un comportamiento así, sería muy difícil poder calcular su volumen. Entonces, por ese motivo es que se desarrolló lo siguiente. Una de las propiedades que se encuentran presentes dentro de un gas es la siguiente. Si yo tengo un recipiente, el cual puede ser un cilindro, puede ser un cubo, por decirlo así, y yo introduzco un gas dentro de él, el gas como tal va a adquirir la forma del recipiente sobre el cual está contenido. Entonces, ¿qué sucede ahora? El volumen que nosotros tenemos presente, como ustedes vieron en clase, en la ecuación de los gases ideales, es el volumen del recipiente sobre el cual se encuentra contenido el gas, dado que una de las propiedades presentes de un gas es que adquiere la forma del recipiente sobre el cual se encuentra contenido. Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que nosotros vamos a poder observar. Perdón. Entonces, como tal, el gas que nosotros teníamos, el cual tenía una forma amorfa, ahora
tiene o adquiere lo que es un volumen como tal. Y ese volumen que adquiere es el volumen del recipiente sobre el cual se encuentra contenido. Si ustedes pueden observar en el simulador, solo me va a permitir modificar una de las dimensiones del mismo. En este caso, solo me va a permitir modificar el ancho. Si yo tomo esta manija, me va a permitir modificar su anchura, aumentarla o reducirla. En un máximo, valores entre 5 y 15 nanómetros. Ya los valores de alto y profundo, esos valores yo se los voy a brindar en la guía. Entonces ustedes van a tener que multiplicar profundidad por alto por anchura para poder obtener el volumen. Y cuidado este detalle, el simulador, los valores que a mí me va a estar brindando de ancho van a ser en nanómetros. Entonces, cuidado ahí, nosotros vamos a trabajar con metros cúbicos, entonces es importante recalcar eso. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta hasta el momento con la teoría, o si todo va quedando claro. Bien. A manera de conclusión, no existen gases que sean exactamente ideales, pero hay un montón de ellos que se comportan así de esa manera, de tal modo que aproximarlos por un gas ideal es muy útil en numerosas situaciones, o las que nosotros vamos a tener presentes en este laboratorio. Y muchos de los gases reales conocidos en la química se comportan a temperatura, como habíamos comentado, y presión ambiente como un gas ideal. Al menos, y es muy importante, desde una perspectiva cuantitativa, dado que estamos obviando ciertos aspectos cualitativos de las interacciones, dado que dijimos que en un gas ideal las partículas no interactúan entre sí, estamos negando efectos electromagnéticos entre las interacciones entre esos átomos. Entonces, vamos a obtener información de manera cuantitativa, en este caso la presión, la masa o el volumen o la temperatura del gas, pero vamos a obviar ciertos aspectos que se tendrían que tener en cuenta ahí. Entonces, con esto podemos concluir acerca de lo que es un gas ideal, a grosso modo. Como siguiente punto, y para empezar a enfatizar en el desarrollo y el tratamiento de datos experimentales, vamos a hablar acerca de la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, el estado de una cantidad de materia gaseosa se formula en base a cuatro variables distintas, en este caso cuatro variables termodinámicas, que están ligadas a más que todo, están ligadas a las leyes mencionadas en los objetivos, esas tres leyes y la cuarta que mencioné, que no aparece escrita ahí. Entonces nosotros vamos a tener estas cuatro variables, las cuales van a ser la presión, volumen, temperatura y, como último, e importante, número de moles de gas. Yo sé que si hay alguien aquí de química ya está bastante relacionado con este tipo de teoría. Entonces aquí vamos a tener estos puntos. Presión, volumen, temperatura y número de moles de gas. Este último, el número de moles de gas, va relacionado con lo que es la ley de Avogadro y va relacionado con la cantidad de materia presente. Ahí para trabajo de ustedes les va a tocar investigar este punto más que todo. ¿A qué se refiere con el número de moles y qué es la ley de Avogadro? Entonces, ya que comentamos acerca de lo que es la ecuación, ya la voy a escribir en pantalla. Entonces, la relación matemática ideal entre dichos factores es justamente la ley de los gases ideales, que predice el comportamiento de la mayoría
de los gases reales a temperatura y presión ambiente. Entonces, vamos a dejarlo aquí y con esto vamos a cerrar un apartado del marco teórico. Bueno, de la teoría necesaria. Para esto me voy a centrar aquí en esto, que es la ecuación de gases ideales. ¿Puede volver a Sí, las notas un momento, por favor? Listo, gracias. de nada. Entonces aquí voy a juntar lo siguiente, donde nosotros tenemos esto como tal. En este punto, aquí tenemos lo que es los valores de las variables como tal que se habían comentado anteriormente. Aquí tenemos la presión, volumen, número de moles, este variable que nos va a interesar a nosotros, que es la constante de los gases ideales, y la temperatura. Esta constante que está aquí, más que todo, surge o parte del hecho de que, si bien aquí lo comentábamos, el estado de una cantidad de materia gaseosa se formula en base a cuatro variables, que son estas que están aquí. Se trató de buscar una relación o un valor el cual me pudiera relacionar presión, volumen, número de moles y temperatura, y ahí es donde surge esta constante R. Si ustedes recuerdan, en la tercera práctica hablábamos del coeficiente de expansión térmica, el cual llevaba las unidades inversas de la temperatura y se volvía una constante proporcionalidad cuando se desarrollaba lo que era la ecuación. Asimismo, esta constante R es una constante de proporcionalidad la cual se obtiene de manera experimental. Este valor de R es concebido de manera experimental. Eso que está aquí. Para la presión, nosotros vamos a trabajar en lo que es atmósferas. Para esta práctica de laboratorio, vamos a trabajar en lo que son unidades de atmósferas. Eso que está aquí. También permite, esta ecuación te permite trabajar la presión en pascales, milímetros de mercurio también. El volumen nosotros lo vamos a trabajar en metros cúbicos, entonces cuando ustedes realicen su cálculo de volumen, no me permite aquí, ahí está. Aquí cuando ustedes hagan el cálculo del volumen, van a tener que convertir de nanómetros cúbicos a metros cúbicos. Tenemos el número de moles, es decir, por defecto nos vamos a quedar con esta unidad, ¿verdad? Moles. Eh, Aquí aparecen otras unidades en las cuales se pueden trabajar estas variables. Igual el valor de R, este valor de R que está aquí, es este como tal, pero para estas unidades que se está trabajando. Atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. En nuestro caso no vamos a trabajar con esas unidades, vamos a trabajar con estas unidades de R, estas últimas que están aquí. Vamos a trabajar con Joule sobre mol por Kelvin. Entonces ahí voy a explicar cómo vamos a hacer una conversión de unidades, dado que estamos en atmósferas, nos va a quedar en atmósferas por metros cúbicos sobre mol por Kelvin. Entonces yo les voy a explicar cómo hacer la conversión para poder eliminar ese atmósfera por metro cúbico en el numerador y que simplemente nos quede joules. Entonces, el punto más importante y es el que ustedes, bueno, yo quiero que ustedes tengan presente es el siguiente. ¿Por qué motivo en esta ecuación me da a mí una libertad de poder trabajar en diferentes unidades, la presión, la volumen, la constante de los gases ideales? Pero ¿por qué motivo la temperatura obligatoriamente yo la tengo que trabajar en Kelvin? ¿Por qué no me admite otras unidades, tal como aparece aquí? ¿Por qué motivo? A mí la temperatura no me la deja trabajar en otras unidades, solo en Kelvin. Entonces, esa es una pregunta que se les va a plantear a ustedes en el marco teórico. ¿Por qué motivo a mí me obliga o me dice, usted si tiene presente una temperatura en grados Celsius, tiene que convertirla a grados Kelvin? Igual aquí para las mediciones, si ustedes pueden ver el termostato, lo vamos a trabajar en grados Kelvin. Pero como tal, obligatoriamente aquí lo plantea así. Entonces, hay un poco de análisis. Más que todo, solo imagínense el siguiente hecho. ¿Qué sucedería si de este lado de la ecuación, este que yo tengo aquí, existiese algún valor negativo? ¿Será posible físicamente eso? Dado que tengo aquí presión y volumen, ¿existirá volumen negativo? ¿Existirá presión negativa? ¿Qué sucederá? Entonces,
por ahí va el camino que ustedes van a abordar para poder responder y darle un sustento más que todo a esa pregunta. Bien, entonces continuando, solo voy a cerrar el prefacio teórico comentando acerca de la constante de los gases ideales. Es una constante física que relaciona entre sí diversas variables de estado gaseosa, para generalizar variables termodinámicas, estableciendo esencialmente una relación entre el volumen, la presión, la temperatura y la cantidad de materia. Los 3 puntos, tal como lo habíamos visto anteriormente. Y como último punto, la ecuación del gas ideal se basa, bueno, se condensa en la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Y esa ley de Avogadro, en la ecuación, se me olvidó comentarlo, parte de aquí. Este número n que aparece aquí, que es el número de moles, y es aquí donde se encuentra la cantidad de materia, eso que está acá. Y esta ecuación que está aquí, ustedes la van a emplear para hacer una demostración que les sugiere en el marco teórico. Entonces, este número de moles como tal va relacionado con la cantidad de materia, y aquí es donde se encuentra presente la ley de Avogadro. Entonces, como tal, este es todo el apartado teórico que les quería brindar, solo para poder aclarar ciertos puntos y comentar algunas generalidades importantes de la teoría de los gases ideales. Ahora lo vamos a poner en marcha trabajando con el simulador. Entonces vamos a regresar a trabajar con la guía de laboratorio. Entonces para ello me voy a situar en el aula virtual y me voy a ir a la actividad que tenemos que desarrollar, que es esta que está aquí. Entonces, esta es la actividad que ustedes van a trabajar. Siempre inicia con una pequeña introducción de lo que conlleva este tipo de actividad tipo plantilla. Le damos siguiente página. Como primer punto, les va a solicitar que ingresen a sus compañeros de equipo. Espero no estén teniendo problemas con sus grupos de trabajo. Cualquier cosa ahí me lo hacen saber, ¿verdad? Con respecto a sus grupos de trabajo. Entonces ahí anotan su nombre, su número de cuenta de cada uno de los compañeros de trabajo. Le damos siguiente página. Recuerden que como esta actividad es tipo plantilla, vamos a tener una introducción y no vamos a redactar una introducción y no vamos a redactar objetivos. Aquí en materiales equipo les aparece directamente lo que es el link al simulador. Ahí ustedes queda libre albedrío si quieren trabajar el simulador directamente de aquí del cuestionario, que perfectamente lo pueden hacer, o ustedes lo pueden abrir en otra pestaña, tal como lo tengo yo aquí. Entonces ahí aparece el link. De igual forma, aquí está en el apartado de recursos de la guía que les voy a adjuntar. Vamos a la siguiente página y tenemos aquí el marco teórico. Aquí les vendo también un pequeño prefacio teórico acerca de lo que conlleva un gas ideal, cuál es la relación de las variables que vamos a tener, la ecuación de los gases ideales, y voy a dejar esto más adelante, más que todo para cuando comentemos el apartado de análisis de resultados, el valor teórico que nosotros vamos a realizar. Bien, entonces, como primera pregunta es, describa las leyes de Gay-Lussac, Charles y Boyle y relacione dichas leyes con la ecuación de estado. Entonces, aquí dentro de esta caja de texto, ustedes van a venir y van a desarrollar estas preguntas. Cada una de estas que están aquí. La ley de Gay-Lussac, ley de Charles y ley de Boyle.
Ahí ustedes pueden dar una pequeña definición. Como siempre, yo les invito a que trabajen con la bibliografía de la clase, ya sea con el libro de Sir Szymanski, el libro de Serway, el Giancoli. Pueden trabajarlos para poder dar una respuesta acertada a este tipo de preguntas. De igual manera, pueden buscarlo en fuentes de internet, las cuales ustedes vean que es un contenido confiable. Entonces, ustedes definen estas tres leyes y después explican cómo se relacionan eh, con la ecuación de estado. Eso sería lo primero. Como tal, ustedes pueden hacer la redacción directamente aquí. Pueden adjuntar un documento de Word con la respuesta o pueden adjuntar una imagen con la respuesta. Ahí queda libre albedrío, como ustedes quieran responder. Solo asegúrense que si trabajan con una imagen, procuren que quede guardada o almacenada entre el cuestionario. Como segundo punto, ¿qué entienden por un mol y cómo se define el número de abogados? Entonces ustedes dan la definición de mol y la definición del número de abogados. Lo que ustedes anotarían acá. Como otro punto, pregunta número 4. A partir de la ecuación de estado expresada en términos de la constante de Boltzmann y el número de moléculas n, derive la ecuación de estado del gas ideal en términos de la constante universal de los gases R y número de moles N. Entonces, en este caso, aquí les sugiero, ¿verdad? Si realiza el procedimiento de forma manuscrita, pegue directamente a la caja de texto un recorte de su desarrollo. Entonces, ustedes pueden venir donde realizaron su desarrollo, ustedes lo escanean mediante la aplicación de Cam Scanner y ustedes simplemente pegan aquí, insertan como una imagen lo que fue su desarrollo. Entonces ahí lo pueden insertar como imagen. Nuevamente, si ustedes quieren, en el documento de Word, recuerden que Word permite insertar ecuaciones, entonces ustedes pueden hacer el desarrollo en Word mediante la opción de insertar ecuaciones y ustedes pueden insertar su documento de Word con la respuesta. Si como último punto y no quieren trabajar así, nos podemos ir aquí donde dice editor de ecuaciones y pueden trabajar en el lenguaje LaTeX. Entonces ustedes pueden venir y pueden decir, bueno, PB es igual, tengo que poner esto en inglés. PB es igual a la constante de Boltzmann NKBT, creo que es el número de partículas, en mayúscula, por la temperatura. Entonces ahí ustedes van haciendo su desarrollo, entonces después dicen, para hacer esto van a tener que emplear esta relación que está aquí, que es cómo se relaciona la constante de Boltzmann, creo que por aquí la tenía, con la constante de los gases ideales. Y por ahí hay otra relación, la cual relaciona el número de partículas con el número de moles y el número de Avogadro. Entonces ustedes pueden venir y pueden colocar lo siguiente. Entonces ya una vez que ustedes saben cuál es la sustitución, escriben el lenguaje en LaTeX, cómo tendría que ir el desarrollo. Ahora es bien bonito este lenguaje. Ahí uno después se familiariza con estar trabajando con eso. Aquí me olvidó poner el Enter. Esa. Aquí ponemos que KB, que es la constante de Boltzmann, es igual a R sobre Na. Esto lo estoy ilustrando por si hay alguien aquí presente de la carrera de física o astrofísica. Esto que estoy trabajando aquí, que es este lenguaje, .text, yo más que todo les recomiendo que empiecen a trabajarlo o familiarizarse con él lo más pronto posible. Esto debido al hecho que en sus primeras clases de carrera, ya sea de física o astrofísica, sus clases introductorias, todos los informes que ustedes tengan que redactar lo van a hacer mediante este lenguaje LaTeX. Entonces, tanto los informes que ustedes estaban familiarizados en hacerlos en documentos de Word, ahora ustedes se van a trasladar a trabajar en este idioma LaTeX. Entonces ahí ustedes jóvenes pueden venir y empezar a hacer el desarrollo para poder hacer la demostración y le dan salvar ecuación cuando ustedes ya lo tengan listo. Y esto me va a aparecer a mí directamente la ecuación, entonces no se preocupen en ese aspecto. Eh, Pregunta número 5. Describa las razones por las cuales no se puede utilizar la escala Celsius de temperatura para estudiar la ecuación de estado.
Entonces, aquí lo que les decía, ¿por qué motivo no se puede estudiar? O no se puede trabajar la ecuación de estado en escala Celsius. Entonces ahí ustedes dan un razonamiento lógico con respecto a ello. En la ecuación de estado no podemos cambiar un parámetro de la función sin alterar los demás. Por ejemplo, si cambiamos el volumen, la temperatura y la presión cambiarán. Pero cuando un líquido se evapora, su volumen cambia. Sin embargo, su temperatura y su presión se mantienen. Explique por qué para este caso no se cumple la ecuación de estado. Entonces aquí es algo muy importante que más que todo cuando se desarrolla un modelo teórico, no es que este modelo teórico va a cumplir, si ustedes vieron, la teoría de los gases ideales está limitada bajo ciertas condiciones como tal. Hablamos de una presión y temperatura ambiente. Además de eso, la teoría de los gases ideales no es que cubra bastantes aspectos, es un modelo. Como tal, hay un punto sobre el cual el modelo se puede romper, no puede cumplir, en este caso, siendo más apropiado, con respecto a lo que nosotros estamos abordando. Entonces, en esta pregunta número 5, en lo que ustedes les está consultando es cuánto es el alcance de mi teoría, hasta qué punto yo puedo llegar a describir o trabajar con la ecuación de los gases ideales. En este caso, tenemos una transición de estados y lo que ustedes tienen que comentar es por qué motivo el alcance de mi teoría no cubre ese tipo de hecho como tal. Cuando hablamos de una transición de estado de líquido a gaseoso, ¿por qué motivo mi teoría de gases ideales no cumple, no la puedo aplicar a lo que a lo que acaba de suceder? Entonces, ahí tiene que ver con el alcance de mi teoría. Entonces, el alcance de la teoría de los gases ideales. Esto es muy importante, dado que así como este alcance de la teoría que se menciona aquí, y al momento de que se sucede algún fenómeno físico, se da algún desarrollo experimental, lo físico, dado que hay bastantes herramientas para trabajar, abordan ese fenómeno empleando ciertas teorías. Pero como tal, al ser teorías, están limitadas bajo un cierto alcance. Y ahí creo que está lo maravilloso de la física, bien bonito. Ya cuando uno conoce o maneja bastantes teorías, bastantes modelos, cómo uno las va a poder implementar en un experimento. Eso es muy bonito. Créeme que ahí está eh, lo bello de esto, más que todo en el área de la física experimental ligada a la termodinámica o la química cuántica. Es muy bonito. Entonces, le damos siguiente página. Esas son las 5 preguntas. Después nos vamos al procedimiento experimental. Aquí la compañera instructora Adriana dejó hecho este video explicando cómo se van a realizar lo que son las mediciones, explicando cómo es el uso del simulador. En este caso yo les voy a explicar, realmente no es tan complejo lo que vamos a realizar. En este caso vamos a tomar ciertas mediciones en base a lo que es nuestro simulador. Entonces aquí explica cuáles son las partes del simulador y qué es lo que va a conllevar. Entonces, bien, como les comentaba, vamos a tener dos configuraciones, una a temperatura constante y la otra a volumen constante, que son estas dos que están aquí. Para ambos casos vamos a trabajar con un número de partículas, eh, un número de partículas igual a 50. Ese es el valor con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, aquí les muestra cómo ustedes van a hacer el cálculo del número de moles, n minúscula, es igual al número de partículas, que es 50, entre el número de Avogadro. Y aquí ya les brinda cuáles son las unidades del número de Avogadro para que ustedes puedan calcular el número de moles. Para ambas configuraciones vamos a tener el mismo número de partículas. Entonces, yo me voy a situar en mi simulador, me voy a ir donde dice partículas y voy a introducir 50 partículas. Para el primer caso, voy a activar la opción de ancho de recipiente y vamos a irnos a esta opción de temperatura constante. Pueden ver aquí, les voy a comentar, esto que está aquí es un barostato que me va a servir para poder realizar las mediciones de presión. Predeterminadamente ya viene dado en atmósferas, así lo vamos a dejar, igual que el termómetro, lo vamos a dejar en unidades Kelvin. Y este último que estaba aquí es un termostato, el cual me va a permitir a mí regular la temperatura dentro del sistema. O sea, esto que está aquí. Si yo lo doy aquí, aumento la temperatura
o si muevo este regulador, se va a enfriar. Al igual aquí, en el recipiente aparece lo que es esta manija, la cual a mí me va a permitir modificar lo que son las dimensiones del recipiente. Entonces, vamos a volver a iniciar ancho y 50 partículas. Una vez que tengamos las 50 partículas dentro del recipiente, vamos a poner temperatura constante. Vamos a reducir al mínimo lo que es el ancho del recipiente y ustedes van a tener que realizar 6 mediciones de ancho. Para este caso, yo recomendaría o sugiero, bueno, queda libre albedrío como ustedes quieran tomar las mediciones, con tal que logren 6 mediciones de ancho. Perfecto, recuerden que van a tener que dar un recorrido de 5 a 15, entonces ustedes tienen que elegir el tamaño de paso correspondiente. Yo el que sugeriría sería este, 5, 7, trabajar con pasos altos de 2, 9, 11, 13 y 15. Esto es lo que yo sugiero. De igual forma, si ustedes lo quieren hacer de 1 en 1, 1.5, 1.8, lo importante es que ustedes logren dar con un valor acertado. Bueno, que logren las 6 mediciones, mejor dicho. Entonces ustedes ahí van a tener sus valores de ancho. Yo estos son los que sugiero. Si ustedes quieren, pueden trabajar con otros valores de ancho para el recipiente. Entonces, una vez que tenemos el ancho, vamos a medir acá, dado que para ambos casos la presión va a ser una variable dependiente. En este caso vamos a ver cómo varía la presión a medida que nosotros aumentamos el ancho. Para el primer valor tenemos un ancho de 5.0 nanómetros, tal y como le indica acá. Entonces vamos a tener valor de presión de 11.7 atmósferas. Y esto es lo que vamos a anotar acá. Ahora, para un tamaño de 7, muevo la manija, dando clic sobre ella, tenemos un valor de presión de 8.4. Y lo importante es que cuando ustedes digan a concluir, bueno, como logramos ver en nuestros datos experimentales, pudimos observar que la presión es inversamente proporcional a los valores de volumen. Eso es un tipo de conclusión que uno puede comentar, ¿verdad? Y que esto describe la ley tal, dado que como se puede observar tenemos temperatura constante y se da este principio. Ahí ustedes pueden concluir así. Ahora bien, la parte importante aquí es cómo vamos a calcular el volumen. Como yo les comentaba, para poder calcular el volumen va a ser igual al valor de ancho por profundo por altura. Eso va a ser el valor que nosotros la ecuación que nosotros vamos a tener para poder calcular el valor. Entonces, si yo quiero calcular el volumen, voy a multiplicar 8.75 por 4 por nuestro valor de ancho, que va a ser 5. Y este valor nos daría, permítanme, lo voy a calcular aquí. Perdón, esa. Me da un valor de 175 nanómetros cúbicos. Importante que nos da nanómetros cúbicos. Entonces, para poder convertir de nanómetros cúbicos a metros cúbicos, recordemos que un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Y si nosotros multiplicamos 3 veces 1 por 10 a la menos 9 metros, eso nos quedaría 1 por 10 a la menos 27. Entonces, nosotros multiplicamos aquí por 10 a la menos 27, nos va a quedar 1.75 por 10 a la menos 25 metros cúbicos, tal como me lo solicita acá en este apartado. Entonces aquí ya nosotros escribimos 1.75 por 10 a la menos 25 metros cúbicos. Esto lo voy a centrar acá. Listo. Entonces esto es lo que ustedes van a realizar acá. Eso para la primera parte. Ahora para la segunda parte, que es esta de volumen constante, voy a volver a reiniciar lo que es el simulador. Vamos a poner ancho, partículas, 50. Predeterminadamente vamos a dejar así como nos entrega el valor.
para ser congruentes con este valor de volumen. Para un valor de 10 de ancho me va a dar este volumen. Recuerden, el número de moles en ambos casos es el mismo. Y ahora vienen los valores de temperatura. Yo en este caso, bueno, queda también a libre albedrío. Yo simplemente voy a sugerir esto a manera de ejemplo. Vamos a poner acá. Ajá, vamos a poner acá esto. Simplemente a manera de ejemplo para que lo podamos trabajar. Entonces ahí ustedes pueden realizar sus mediciones y en base a esas temperaturas nosotros vamos a trabajar. Entonces bien, vamos a realizar nuestros cálculos de valores. Entonces voy a poner aquí volumen constante y ahora vamos a ir variando los valores. Entonces para una temperatura de 300 Kelvin yo voy a tener 5.8 atmósferas. Ahora, para una temperatura de 350 Kelvin, tengo 6.8 atmósferas. Y así sucesivamente ustedes van a seguir registrando lo que son los valores de atmósfera y ustedes van a preguntar, ¿por qué motivo la temperatura es directamente proporcional a la presión? Es una muy buena pregunta de análisis. ¿Por qué motivo a medida que yo aumento la temperatura dentro del sistema, también aumenta la presión? Pues eso se ve evidenciado en el hecho de que al aumentar la temperatura, esa temperatura es directamente proporcional a la velocidad de las partículas, entonces las partículas se van a mover más rápido, por lo tanto sus colisiones van a ser mayores entre ellas y las paredes del recipiente, haciendo que aumente la presión dentro del mismo. Esas preguntas que uno vale la pena hacerse para poder comprender qué es lo que está sucediendo. Bien, eso es todo para la parte de mediciones. Simplemente ustedes trabajan con el termostato para ir variando los valores. No sé si tienen alguna duda o consulta con los cálculos hechos. ¿Alguna duda, jóvenes, con respecto al trabajo? Bien, solo voy a cerrar un momento la pantalla para poder mostrarles la parte de tratamiento de datos experimentales. Voy a mostrarlo a través de una plantilla. Bien, entonces voy a volver a compartir pantalla. Y eso es todo para la parte de nuestras mediciones. Ya a ustedes solo les quedaría redactar aquí. Tomamos una captura. Ya sea si ustedes quieren insertar un documento de Excel con sus tablas de datos, pueden insertar una captura también, como se sientan más cómodos al momento de trabajar y que ustedes puedan mostrar lo que son sus cálculos como tal. Entonces aquí lo podemos poner de esta manera y ahí insertamos nuestras tablas de datos. Siguiente página. Recuerden, jóvenes, que el valor o la ponderación de cada uno de estos apartados se encuentra aquí para que ustedes puedan ver qué tipo de actividad tiene mayor peso. Y como yo les he comentado desde un principio, a mí realmente de los puntos donde yo más priorizo es en el hecho de trabajar en estos apartados aquí, tratamiento, análisis y conclusiones, porque es ahí donde uno se percata si ustedes lograron comprender como tal el experimento, más que todo en el hecho de las conclusiones. Entonces, para este apartado, como les mencionaba, vamos a tener dos regresiones lineales, tal y como se muestra aquí. Nosotros ya tenemos una ecuación la cual nos describe el comportamiento de los gases ideales, que es la ecuación de estado de gases ideales.
Entonces, simplemente lo que quedaría es que a nuestra ecuación, que es esta que está acá, presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura, lo único que queda simplemente es linealizarla, y en este caso la vamos a linealizar en un modelo de una regresión lineal sin intersecto, donde vamos a tener esto que está aquí, sería aquí la pendiente que es A, y tenemos nuestras variables dependientes e independientes. Tal y como muestra aquí, ya nos dice quiénes van a ser nuestras variables independientes para ambos casos, en una 1 sobre el volumen y en el otro la temperatura. Los valores de Y en ambos casos son la presión, y ustedes se preguntarán por qué motivo no se trabajó la configuración a presión constante. Pues esta interrogante como tal queda para trabajo de ustedes. Ustedes me van a describir qué se tuvo que haber realizado para poder trabajar con un modelo de o una configuración de presión constante. Eso ya queda para ustedes. Tenemos aquí los valores de la pendiente. En este caso, cuando ustedes hagan la regresión lineal, dentro de la pendiente, o sea, dentro de este valor de A que está aquí, ustedes van a encontrar contenido del valor de R. Entonces, muy importante aquí, dentro de la pendiente, ustedes van a encontrar el valor de R. Entonces, ahí la guía también les va a mostrar cuál es el despeje que ustedes van a realizar. Una vez que ustedes hayan hecho su regresión lineal y hayan obtenido el valor de A, ustedes a partir de ese valor de la pendiente van a calcular el valor de la constante de los gases ideales. Entonces aquí les aparecen las ecuaciones, aquí tal y como les comentaba, ya aparece el despeje. Y aquí les menciona lo siguiente. Tomar en cuenta que el valor de R obtenido, o sea, el que van a obtener a través de la pendiente de la recta del ajuste lineal, está en estas unidades, átomos por metros cúbicos sobre mol por Kelvin. Para que las unidades les queden en Joule sobre mol por Kelvin, utilicen el factor de conversión. Una atmósfera por metro cúbico es igual a 101.325 joules. Entonces, es esta la conversión que ustedes van a tener que realizar. Una vez que ustedes calculen el valor de R y su incertidumbre, lo van a multiplicar por este valor que está aquí, para que ya les pueda quedar en las unidades de Joule por mol sobre Kelvin, que es este el que a nosotros nos va a importar, dado que este va a ser nuestro valor teórico. Entonces, aquí yo tengo mi plantilla de regresión lineal. Como pueden ver, ya tengo para temperatura constante, alto, profundo, ancho, los valores de volumen, valores de presión, quién va a ser X, que va a ser 1 sobre el volumen, ya el volumen en metros cúbicos, Y, que va a ser igual a la presión, X por Y, XX, para poder calcular el valor de la pendiente A, sus sumatorias, Y menos A por X, y y menos a por x al cuadrado para poder hacer nuestros cálculos para el sigma y poder calcular la incertidumbre de A. Entonces aquí ya tenemos toda la información relevante. Yo también sugiero que ustedes introduzcan el error y la incertidumbre en su plantilla para que se les haga más fácil. Como pueden ver, aquí ya tengo mi valor teórico, el gráfico de regresión. Jóvenes, recuerden un punto importante en el gráfico de regresión lineal. Me lo voy a ilustrar antes que se me olvide. Entonces yo tengo aquí mi gráfico de regresión lineal y a ustedes les va a dar los siguientes párrafos ordenados. Imagínense que estos son los puntos que usted les dio de sus 6 mediciones en su recta de ajuste, y cuando ustedes digan a graficarlo, procuren lo siguiente. Si el gráfico les da de esta forma, un tipo de recta la cual va así, que va uniendo los puntos, recuerden que esto, si su gráfico sigue este tipo de comportamiento, una línea que une los puntos, eso no es un gráfico de regresión lineal, por lo tanto está malo. Recuerden que ustedes lo que van a realizar, más que todo un ajuste lineal, es un modelo el cual nosotros vamos a ver cómo se ajustan nuestros datos experimentales. Por eso se calcula también un coeficiente de correlación lineal. Recuerden que ustedes van a tirar una recta de ajuste, la cual va a pasar por los datos medidos, y ustedes van a ver si esa recta de ajuste intersecta la mayor cantidad de puntos obtenidos experimentalmente. Entonces, en base a ello es que ustedes van a calcular, van a determinar si el modelo se linealizó o no con respecto a los datos experimentales.
Muy importante. Entonces, para eso recuerden que ustedes seleccionan los valores de X y Y, se van a insertar gráfico y se van a esa opción que dice dispersión. Una vez dentro de dispersión, buscan esa opción que diga esto aquí. Entonces, eso solo para comentarles. Este es para el ajuste de la temperatura constante. Aquí tenemos el del volumen constante, los parámetros que a mí me van a servir, tal y como lo ilustra acá, en estas ecuaciones. Aquí me faltó solo incluir el coeficiente de correlación lineal, que es importante también tenerlo aquí presente. Ese valor, bueno, lo voy a poner ahí, lo voy a poner acá. El valor de R, que es importante también, que ustedes lo obtengan. Entonces ahí, lo otro que les comentaba, este R que yo tengo aquí en esta casilla, es el que yo obtengo directamente el valor de la pendiente. Entonces, a este R que obtengo directamente el valor de la pendiente y a este delta R que lo obtengo directamente del delta A, yo le voy a multiplicar a esos valores lo que a mí me sugiere, 101.325. Eso es lo que yo le voy a multiplicar, tal y como lo sugiere aquí. Multiplique por este valor. Entonces ustedes pueden ver que originalmente está en atmósfera por metro cúbico sobre mol por Kelvin. Multiplico por ese valor y ya me va a quedar en joule sobre mol por Kelvin. Recuerden que este joule sobre mol por Kelvin son las mismas unidades que va a tener mi valor teórico de referencia, ese que tengo acá. Y ese es el apartado del tratamiento de datos experimentales que yo quiero que ustedes realicen. Entonces, un punto importante, esta tabla que siempre sugiere acá, solo es una tabla de presentación de resultados. A lo que me refiero es que solo van a ir presentados ya sus resultados obtenidos mediante la regresión lineal. Yo no quiero ver solo esto, lo comento. Yo quiero que ustedes vengan, junten, ya sea si ustedes realizaron mediante a mano la regresión lineal, yo quiero ver todas las capturas de ese procedimiento de regresión lineal. Quiero ver cómo ustedes obtuvieron estos cálculos preliminares que sirven para poder llegar a calcular la pendiente, estos que tengo aquí mostrados, estos que estoy cliqueando en la plantilla de Excel, para que ustedes puedan obtener estos parámetros que están aquí. Entonces, muy importante, si ustedes hacen su regresión lineal en Excel, incluyen su archivo. Si no, incluyen un archivo PDF, dado que ustedes escanearon toda su regresión lineal, lo convierten en un PDF y ahí me lo pueden adjuntar para que yo pueda ver su procedimiento e incluyen esta tabla, que simplemente es una tabla de presentación de resultados. De igual forma aquí para el segundo método, que es un método a volumen constante. Entonces ustedes prioricen estos puntos, recuerden, yo quiero una justificación de sus cálculos. No sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento. Bueno, no hay dudas, no hay consulta. Bien, entonces aquí otro punto que voy a recalcar es el siguiente. Aquí les aparece que ustedes presenten el resultado como el mejor valor medido. Entonces aquí, jóvenes, recuerden, así como ustedes lo trabajaron en Física General 100, esto que está aquí, si ustedes, por decirlo así, obtienen los siguientes valores, digamos, para la temperatura constante, ustedes obtuvieron este valor, tal y como lo muestra aquí, lo voy a emplear. Ah, no tengo el cálculo hecho. Digamos, obtuvieron este valor, obtuvieron un valor de 8.41.257. Por decirlo así, este es el valor que ustedes obtuvieron de R. Y para delta R, ustedes obtuvieron los siguientes valores. 0.01572. Esto ya recuerden que están las unidades que solicita
y ustedes hacen la siguiente presentación de resultados. Entonces ustedes me dicen que para el valor de R, los valores fueron esto, más menos esto que está acá. Si ustedes me preguntan por qué tal vez en el primer laboratorio sus puntos, ya el primer laboratorio está revisado, ahí lo pueden ver, ya este fin de semana les tengo la segunda práctica revisada y ya el próximo viernes ya tenemos calorimetría para que ustedes vayan sacando ya cálculos de cuántos puntos tienen en el laboratorio. Pues bien, si ustedes me preguntan por qué aparecían tan bajos sus tratamientos de datos experimentales, resulta que llegar a estos, ustedes me dejaban descrito así, tal y como se muestra en pantalla, sus resultados obtenidos, digamos, ahí ponían ya Joule sobre mol por Kelvin. Esto como tal no contaba como ningún puntaje. Resulta que si ustedes lo dejaban así, automáticamente ustedes perdían menos 2 puntos o menos 3 como sugería la ponderación. Y en la práctica primera eran ¿cuántas presentaciones de resultados? Tenían una para la longitud, una para el periodo y otra para la gravedad. Supongan que sacaron malas todas esas presentaciones de resultados, dado que no redondearon y no expresaron tal como lo indican las reglas, perdieron que un total de 8 o 10 puntos en el tratamiento de datos experimentales. Entonces, a lo que me refiero es que cuando ustedes obtengan estos resultados, van a venir y lo van a expresar según las normas. Entonces, vemos que vamos a dejar la incertidumbre en una sola cifra. Ahí hay un criterio, me lo voy a saltar aquí, vamos a suponer que esto es 0.02, no me equivoco, hay un criterio para el número impar al momento de redondear acá. Vamos a poner 0.02 para dejarlo una sola cifra, lo que es la incertidumbre. Y entonces, ¿cuántas cifras tengo yo después del punto decimal? Una, dos. Tengo dos cifras después del punto decimal. Por lo tanto, mi valor central tiene que tener dos cifras después del punto decimal. Entonces, ahí ya tengo yo mi presentación de resultados. Para los cálculos que ustedes realicen, se sugiere que utilicen esto que está aquí, la mayor cantidad de cifras posible para los cálculos. Ojo, ¿verdad? Solo para los cálculos se sugiere que ustedes realicen la mayor cantidad de cifras, pero al momento de que ustedes presenten los resultados, tienen que hacerlo de esta manera. Joule por mol por Kelvin, entonces ahí ya está acertado, y ahí ustedes ya tienen esos puntos garantizados para ese apartado. Y eso es lo que ustedes van a notar aquí. Entonces, para temperatura constante, ustedes pondrían, perdón, 8.41 más menos 0.02. Eso que está ahí. Entonces, ahí ya tendrían su respuesta. De igual forma aquí para el volumen constante. Y ustedes insertan su tablita aquí con respecto a sus resultados. Hacen sus dos gráficos de regresión lineal. Una vez que ustedes tengan sus gráficos de regresión lineal, una forma fácil es hacer esto. Vamos en dice copiar y lo pegamos aquí, el gráfico de regresión lineal. Recuerden que ahí vaya su título del gráfico, que ustedes lo juntan. También como sugerencia, que le pongan las leyendas, que eso es muy importante, y el título de los ejes, tal y como sugiere acá. Todo lo que debe que ir. Igual la recta de ajuste en un color junto con los datos experimentales en otro color. Aquí lo indica todo lo que debe conllevar. En este gráfico recuerde, pared de puntos de un color, la recta de ajuste de otro color, título del gráfico, etiqueta de ejes y definir rangos apropiados. Tal como les explicaba en el video que les subí de gráficas de regresión lineal. Son dos gráficas de ajuste que van a ajustar y eso es lo que ustedes van a pegar aquí. Nos vamos a siguiente página. Cuestionario. Tenemos 4 preguntas. Bueno, no sé por qué no está análisis primero que cuestionario. Entonces, pregunta 1. ¿Cómo se modificará el experimento si mantuviera la presión constante?
explique todas las consideraciones que se deben tomar en cuenta al usar el simulador en esta práctica. Entonces, para este apartado, aquí ustedes lo pueden ver, ustedes tienen dos opciones para presión. En este caso, esta primera opción de presión, que es esta de volumen, lo que nos dice es que el volumen va a ser la variable dependiente y que el volumen va a variar o va a disminuir a medida que se aumenta o se reduce lo que es la temperatura. Después vendría la presión cuando la temperatura es constante, a lo que se refiere es que si yo reduzco el tamaño del recipiente, la temperatura disminuye y si lo aumento, la temperatura aumenta. Entonces ahí ustedes pueden ver cuál de los dos tipos de presiones pueden trabajar para el diseño del experimento y también pueden hacer esto de aquí, que ustedes pueden venir y pueden poner, bueno, tercer procedimiento, presión constante, y ahí ustedes pueden mostrar su linealización, en la cual ustedes pueden decir, bueno, voy a trabajar con B como mi variable dependiente, voy a despejar para la presión, ahí ya tendría yo mi pendiente multiplicada por mi variable independiente. Entonces ahí viceversa, ustedes pueden ejemplificar cómo ustedes van a hacer este desarrollo para este apartado aquí expuesto. Pregunta número 2. Si en el experimento se especifica que utilice un gas diatómico, por ejemplo, este H2 que está ahí, el experimento tendrá el mismo procedimiento, será necesario agregar algún parámetro según la ley utilizada. Esto más que todo tiene que ver con el coeficiente diabático. Si ustedes recuerdan, ustedes vieron los gases monotómico y diatómico, entonces ahí aparecía un valor, bueno, parece que me estoy equivocando, ¿verdad? Esto que está aquí, esto es lo que a ustedes les aparecía y este valor se relacionaba cuando nosotros teníamos este tipo de moléculas. Entonces, ahí ustedes pueden comentar cómo es que se vería afectado, si directamente se ve afectada la ecuación de gases ideales o se ve afectado al momento de la toma de datos. Entonces, ahí ustedes justifican con respecto a esta pregunta. La tercera pregunta es igual que la que aparece en marco teórico. Les pide que vuelvan a hacer una deducción, que a partir de la ecuación o la ley de los gases ideales, ustedes obtengan esta expresión para la densidad, esa que está aquí. Entonces, en base a la ecuación, aquí ya les da esta ecuación, la cual dice que la masa total, que esta masa total está en kilogramos o gramos, por el número de moles, y M mayúscula, que es la masa molar. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar lo que es esta ecuación para la densidad. Y ahí ustedes expresan su desarrollo, ya sea ustedes quieren juntar un documento de Word, una imagen, pegarla aquí, con su procedimiento. La cuarta pregunta es simplemente resolver este problema. Aquí ya les da los datos y ustedes tienen que calcular el volumen. Recuerden, eso está en grados Celsius. No se les olvide convertir a grados Kelvin. ¿Qué forma geométrica puede tener el recipiente? Mencione sus dimensiones. Una vez obtenido el valor del volumen, ustedes indican qué tipo de recipiente pueden formar. Vamos a la siguiente página y cerramos ya con análisis de resultados. ¿Qué leyes de los gases ideales describe cada uno de los procedimientos de la actividad 1 y actividad 2? Entonces, para la actividad 1, describe el siguiente procedimiento. Y para la actividad 2, describe la siguiente ley. Describe la siguiente ley. No es procedimiento, sino que es ley. Entonces ahí ustedes expresan, dependiendo de las leyes que se mencionaron los objetivos, a cuál corresponde esa ley y por qué motivo. Tiene un comportamiento lineal los datos obtenidos en cada actividad. Justifique según el índice de correlación lineal. Entonces aquí iría el valor de R y ustedes, dependiendo del valor de R que les dé, ustedes van a decir si tuvo o no un comportamiento lineal. Recuerden que entre más acercado esté al valor de 1, mejor se ajustó mi recta de ajuste a los datos experimentales. Para cada uno de los resultados obtenidos mediante la regresión lineal, determine el porcentaje de exactitud y de precisión
utilice el valor teórico de la constante universal de los gases que se muestra en el marco teórico. O sea, este valor que, ¿dónde lo dejé? Vamos a abrir otra pestaña. Vamos a regresar al marco teórico que tendría que estar por aquí. Es raro, aquí tendría que aparecer esto como una navegación dado en secciones. Ya voy a corregir ahí la actividad, porque estaba configurado para que les apareciera seccionado cada una de estas partes que apareciera aquí en el marco teórico y tabla de datos, análisis y conclusiones. Ya voy a regresar ahí para corregir ese apartado. Entonces, en base a este valor teórico que nosotros vamos a tener, que es este que está aquí, ustedes van a realizar los siguientes cálculos. Van a realizar el cálculo de la incertidumbre de precisión, la cual va a ser igual a delta R sobre R por 100%. Y incertidumbre de exactitud E, que va a ser igual al valor absoluto del valor experimental, que el valor experimental es el valor que obtenemos mediante la regresión lineal, menos el valor teórico, entre el valor teórico, multiplicado por 100%. Y recuerden que al ser incertidumbres, eso representa un error, y entre menor es el valor del error, mejor fue el resultado que nosotros obtuvimos. Entonces recordemos que esto que está aquí, esto es el valor teórico, esto que está acá. Y esto es para ese apartado tal y como lo ilustra ahí. Entonces recuerden que ustedes van a hacer este cálculo para ambos ajustes. Y así ustedes van a poder justificar a mayor detalle lo que aquí se solicita. Y también, como tenemos un valor teórico de referencia, nos pide que realicemos un gráfico de discrepancia, donde nosotros vamos a tener nuestro valor teórico y nuestros valores para la configuración a volumen y temperatura constante. Esos dos no le presten importancia, estos eran para cuando trabajaba lo de las presiones. Entonces ustedes van a tener este y este a temperatura y volumen constante y nuestro valor teórico. Si ustedes pueden ver aquí, esta es una discrepancia la cual es no significativa, dado que el valor teórico se encuentra dentro de los límites expresados para el valor experimental. Entonces ahí ustedes copian e insertan su gráfico de discrepancia. Eso es todo el análisis de resultado. Por último, tres conclusiones basadas en los objetivos planteados. Recuerden, son tres, entonces ustedes ahí redactan tres conclusiones en base a los objetivos planteados y los resultados obtenidos durante la práctica de laboratorio. Ya una vez que ustedes como equipo hayan discutido, hayan comentado acerca de la guía, recuerden que si algún compañero de ustedes comete un error, sean lo más respetuosos posible, para que ustedes le digan, compañero, mire que aquí en la parte de cálculos, usted cometió un error, veo que la fórmula que usted planteó aquí está mal, ese no es el valor que le debería quedar para la pendiente, entonces le sugiero usted realice este cambio. Recuerden que tienen una mayor facilidad de poderse comunicar entre ustedes en esta modalidad virtual. En una reunión de Zoom ustedes se reúnen, dicen, mire compañero, en el apartado del cuestionario, les sugiero que esa no es la respuesta más adecuada, no es la que se acorde a la teoría expresada en el libro, corrija de esta manera para poder tener una respuesta más concreta. Entonces, recuerden que para eso trabajan en grupo, para poderse apoyar entre ustedes y recuerden siempre mantener el respeto con cada uno de sus compañeros de trabajo. Una vez que ustedes como equipo hayan llegado a un consenso, que ustedes vean bien la redacción de la guía, suponiendo que no entreguen cada uno sus partes a las 11:40 de la noche y estén pegándola ahí a toda velocidad, entonces ya le dan a ustedes terminar intento y le dan a la opción de enviar todo y terminar. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta con lo realizado en esta práctica de laboratorio.
Bien, como tal, a la medida que ustedes desarrollen su trabajo de laboratorio, ustedes pueden enviarme sus avances o cualquier duda presente. Recuerden que estoy ahí para poderlos atender. Ustedes siéntanse con libertad de escribirme para solicitarme cualquier información pertinente o para poderme enviar cualquiera uno de sus cálculos para yo poder revisar si esos cálculos son correctos. Entonces, jóvenes, si no hay dudas, no hay consultas, les deseo un feliz día, un feliz fin de semana y éxitos en su semana de exámenes que viene. Sin más que agregar, entonces me despido y nos estaríamos viendo hasta en 2 semanas para la siguiente práctica de laboratorio y para la prueba de laboratorio. Estarse pendientes ahí en el campus de la fecha que va a aparecer de finalización de la actividad. Sin más que agregar, jóvenes, tengan un feliz día.